300 años han pasado desde la muerte de César. Los simios parece ser que controlan al mundo. Los humanos han perdido completamente su inteligencia. Los pocos que sobrevivieron perdieron la capacidad de hablar y pensar. Se han convertido en animales. Cada día se aprecia mejor la desaparición de lo construido un día por la especie dominante en tiempos pasados. Junglas de metal donde viven los simios inteligentes pero primitivos aún. Es aquí donde conocemos a Noah, Sona y Anaya. 3 simios que están en busca de huevos de águila porque este clan, que es como ahora se dividen los simios, se dedica a controlar y educar a las aves. Su ritual de iniciación o vínculo, como les llaman ellos, es buscar el huevo de un águila para vincularse, y esta les sirve toda la vida. Pero esto se interrumpiría cuando esos 3 simios encontrarían a una eco. Desconcertados porque los eco no se acercan a su valle, deciden ir a buscarla. Entre sombras se aprecia una mujer. Una humana que robó una manta para pasar una fría noche. Avisan al líder de la tribu, el padre de Noah, y este manda a asesinar a la eco, porque posiblemente es más inteligente de lo que todos creen. Pero se encontrarían con otra sorpresa, y es que otro clan de simios atacaría al mercenario que asesinaría a la eco. Este clan de simios es más avanzado, tienen más tecnología, hablan perfectamente, tienen armas que les dan ventaja frente a otros clanes. Sin pensarlo, acaban con el clan de Noah, sin ninguna razón, solamente porque estos no siguen sus ideales. Queman todo el lugar, capturan a todo aquel que sea débil y matan a todo aquel que se les oponga. Todo esto lo hacen en nombre de César. Noah es el único sobreviviente. Desconcertado con todo lo que ha pasado, decide ir en busca de estos simios para salvar a su madre y amigos que fueron capturados. Mientras es perseguido por un eco más inteligente de lo normal, Noah se enfrascará en una aventura para encontrar a simios que le llevan mucha ventaja, pero el amor por su familia puede más y hará todo con tal de salvarlos. Mientras va en esta aventura conocerá más sobre el mundo en el que vive, se dará cuenta que no todo es como se lo han contado, y en el pasado simios y humanos coexistían en el mismo espacio. Cuestionándose sus ideales, Noah tiene que asumir el liderazgo de su tribu al no estar su padre y enfrentarse a lo que es el mundo real que por mucho tiempo los ancianos de su aldea les tenían escondido. Esto básicamente es El planeta de los simios, Nuevo Reino, la nueva entrega de esta franquicia, y que la verdad yo siento que estuvo un poco de más. Realmente yo en lo personal no le encontré sentido alguno a la historia o a que entregaran este nuevo producto. Y a ver, es que con la primera trilogía estuvo interesante, veíamos cómo los humanos poco a poco caían, mientras ellos mismos crearon un virus para que los simios fueran más inteligentes. Mientras estos iban siendo más inteligentes, los humanos iban deteriorando porque este virus era mortal para ellos. La segunda entrega fue ver cómo esos dos coexistían y tenían que estar conviviendo en un mismo mundo. Y la tercera entrega fue ver cómo estos no pudieron coexistir y recurrieron a una guerra. Todas y cada una de estas con un villano bueno, la verdad que dejaba... Era el típico villano que decías, hijo de perra, con ese villano. Pero en esta cuarta entrega prácticamente no pasó nada. Seguimos una nueva historia. Eso se agradece porque ya cansaba mucho César, y ya cambiamos de protagonista. Eso se agradece. Pero realmente necesitábamos esta película donde te muestran más civilizaciones de simios que apenas van empezando, que 300 años después, donde César ya no está, donde prácticamente ya no hay alguien que lo haya conocido en persona, existe, y estos nuevos simios se están adaptando a lo que ellos creen, a lo que se les dio, a lo que se les dijo, a lo que se les contó, y ellos están explorando prácticamente un nuevo mundo. Siento que fue una película vacía, y una historia interesante donde nada más nos dijeron, miren cómo hemos avanzado en efectos especiales y cómo se ven de cabrones los simios en estos paisajes tan bonitos, montando sus caballos, pero no le dieron nada de relevancia a la historia. Realmente esta no me atrapó, y más que no me haya atrapado es que no le vi sentido. Aunque el nuevo protagonista me pareció muy bueno, siento que el desarrollo fue lentísimo. Me aburrió todo este viaje de Noah tratando de explorar el mundo, buscando a su madre y a sus amigos. Realmente solo iba pasando por paisajes, por la jungla, y no les voy a negar que sí mejoró cuando se encuentra con Raka y le empieza como que a contar toda la historia de los simios y cómo César empezó a gobernarlos bien y todas estas cosas, ver cómo todo lo que los humanos construyeron está siendo consumido por la naturaleza y los simios lo están aprovechando para nutrir su inteligencia. Pero vemos muy poco de esto. Es más simios montando caballo y paisajes muy bonitos. Y una humana que es más inteligente de lo normal. Y aquí también acierto para este personaje, Nova, que
cuando aparecía en pantalla se aligeraba la película, como que la conocías, tratabas de conocerla más junto con Noah, y eso era lo que estaba interesante. Esas escenas, por ejemplo la escena cuando los gorilas los persiguen en la presa, o cuando Raka le está enseñando la biblioteca a Noah, los murales antiguos humanos. Eso es interesante, estaba interesante ver cómo Noah podía ir conociendo todo este mundo nuevo, saliendo como de su zona de confort o de su zona de lo que los ancianos de su aldea le habían dicho, porque no le habían dicho toda la verdad. A lo mejor ellos ni siquiera la conocían, y hay gente allá afuera que sí conoce todo lo que está pasando, todo lo que hay, y no se cierran prácticamente sus cuatro paredes. Eso era lo interesante de la película, pero realmente vemos muy poco de esto. Los personajes secundarios eran más interesantes que el protagonista, y creo que este también fue uno de sus problemas, porque al momento de que te fueran presentando todo sobre el protagonista y luego te presentaban a un personaje secundario que era más interesante, decías, vete por ahí, vete por el personaje secundario, porque yo no quiero saber nada de Noah. Ya me aburrió que se lo esté llorando porque su águila no se le para en su mano. Ya, vamos con Nova, vamos con alguien más, vamos con Raka, que son más interesantes que Noah. Pero no, se esmeraban en meterte ahí a Noah, diciendo, no, es que él con sus ideales va a cambiar el mundo, puede ser el nuevo César, es un buen simio, quiere ir por su madre y sus amigos. Siento que no tuvo peso este protagonista para esta película. Ahora, el villano de esta entrega estuvo bien. Es agresivo, está loquito, pero también está vacío. Siento que no tiene algún propósito por el que sea malo, como que nada más es malo porque quiere ser malo. ¿Cuál es su propósito? ¿Dominar el mundo? ¿Qué quería aparte de abrir la bóveda? ¿Las armas? ¿Qué iba a hacer con las armas? ¿Matar a los simios? ¿Conquistar a los simios? ¿Ser el gobernante de todo el mundo e intimidar a los simios? ¿Exterminar a todos los humanos? Nunca te lo dicen, solamente es malo porque está siguiendo la palabra de César, que él no entendió muy bien. Nunca tuvo un propósito que dijeras, wow, sí, está loquito. Como que toda esta película la sentí como un documental. Solamente ves a los simios, así que casi que se les soltó decir, aquí están los simios inteligentes viendo cómo las águilas reaccionan a sus silbidos, y aquí están otros simios que tienen humanos atrapados y están haciendo más armas y quieren abrir una bóveda. Y acá hay otro simio que está estudiando libros que se encontró para ser más inteligente. Solamente vas pasando de clan en clan de simios y realmente no son interesantes. Bueno, a mí no me parecieron interesantes. No hubo un conflicto al que dijeras, estoy aquí, estoy en el nuevo mundo y me estoy adentrando en este conflicto. No pasó nada de eso. Todo muy aburrido. No pasa nada en la película. Incluso al final, cuando llegan a la bóveda, que en el final cuando llegaron a esta nueva civilización de simios que ya está un poco más avanzada, que ya tienen incluso hasta esclavos, dices, ok, ¿qué va a traer la bóveda adentro? Abren la bóveda, se encuentran armas, un cassette, tal, pero tampoco tiene nada de relevancia porque terminan inundándolo y los simios se terminan quedando sin esa tecnología. Entonces, como de, entonces, ¿para qué hiciste todo esto? ¿Para qué me presentaste esta increíble bóveda? Que bueno, al final vemos que sí sirvió porque Nova se la lleva a una especie de civilización de humanos que todavía es inteligente. Bueno, no parece. Es inteligente porque con este disco duro que encuentra Nova en la bóveda, activan unos satélites con el que se pueden comunicar con otros humanos que también sobrevivieron a este virus, son inteligentes y están ahí existiendo. Pero dicen por qué están escondidos. Por el miedo a los simios, no tienen suficientes armas para combatirlos, no pueden construir algo, no pueden salir, el virus sigue siendo mortal, no te dicen nada, solamente están en un búnker aislados. Siento que se hubieran ido mejor por ese lado, explorar como la travesía de Nova en todo este planeta de los simios, literalmente, para encontrar este cassette del que dependía la vida de los pocos humanos que existían, porque al no estar comunicados no pueden hacer nada, pero al comunicarse como que ya les dio una luz de esperanza. Fue más interesante enterarnos de esto que ver a Noah toda la película queriendo que un águila se le pare en su brazo. Y bueno, con esta escena final parece que esta película solo fue ahí tomen esto en lo que armamos bien la nueva historia, porque ya se estaban olvidando de nuestra franquicia. Así que tomen, les dejamos el final con una escena, no postcréditos, pero postcréditos, que va a ser de relevancia para las siguientes películas. No sé si es porque no conecté con este nuevo reino literalmente, o cuál haya sido la razón por la cual esta película me pareció tan floja. Había visto muy buenas críticas de esta, yo iba con mucho entusiasmo a verla, pero simplemente lograron hacerme dormir en la sala de cine, y esto es preocupante para mi medidor de películas, porque lo que más me gusta a mí es ir al cine, ver una película, ver una serie buena, y si estoy viendo algo y me quedo dormido,
es un medidor de que está del asco lo que estoy viendo, porque como me encanta ver todo esto, es muy difícil que me quede dormido. No pasa, ni porque esté muy cansado. Una buena historia realmente me despierta. La comodidad de estar en una sala de cine o en mi sillón viendo una buena historia me despierta y me hace querer seguir viendo más. Y esta película solamente me hizo dormir. En conclusión, Planeta de los Simios, Nuevo Reino, para mí es una película visualmente hermosa. Los animales, los paisajes, los efectos, el soundtrack, las escenas épicas, los escenarios, todo me encantó. Se ve espectacular, nada que reprocharles. Pero yo creo que no puedes solamente ver cosas bonitas por 2 horas y media. Necesitas algo de historia, necesitas algo de un conflicto ahí que digas, si no hace esto, se va a liar. Pero no pasó nada de eso. Pero lo que me interesa saber es si tú ves esta película, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó este nuevo reino donde ya al fin dejamos a César atrás y empezamos a conocer nuevos simios? ¿O igual te pareció muy aburrida? Mucha gente le pareció muy interesante. Cuéntame a ti, ¿qué te pareció? Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.